Hola, ¿qué tal? Una muy cordial bienvenida para todos. Estamos iniciando una nueva edición de Mirada Clave, el programa que busca aportar al debate económico nacional y que precisamente analiza los detalles de lo que ocurre en el ámbito económico, tanto nacional como internacional. Hoy abordamos un tema bastante importante para nuestro país, pero que no está directamente relacionado con Paraguay. Hablamos de lo que está ocurriendo en Argentina, en el vecino país. Se está teniendo una situación económica bastante delicada, se tiene una depreciación muy fuerte de lo que es el peso argentino y las noticias que nos llegan constantemente hasta aquí, hasta nuestro país, hablan de una situación muy difícil para la gente que vive hoy en día en Argentina. ¿Qué está ocurriendo en la economía del vecino país? ¿Qué tipo de impacto tiene en Paraguay lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el dólar, con el peso argentino, lo que son también los subsidios en Argentina? ¿Cómo eso también tiene impacto dentro de la economía paraguaya? La situación en zona de frontera, ¿cómo se puede arriesgar a Argentina también a un desabastecimiento de productos en zona fronteriza, teniendo en cuenta el diferencial de precios que existe? Un montón de cuestiones que vamos a analizar en este programa de Mirada Clave desde el punto de vista primero del embajador argentino en Paraguay, el señor Óscar Domingo Pepo, quien nos va a explicar justamente desde la óptica de gobierno, desde la óptica argentina, qué es lo que está ocurriendo en el vecino país. Y por nuestro lado, desde el ámbito local, vamos a contar con la visión del economista Andrés Filártiga, cómo justamente lo que está ocurriendo en Argentina puede y nos impacta, porque tenemos por un lado las cosas que ya conocemos, como por ejemplo el contrabando, cuestiones que ya vivimos dentro de nuestro día a día y cuestiones que apuntan o a profundizarse o agudizarse en un mediano y largo plazo, o cuestiones que también podrían ir sumándose a todo lo que está ocurriendo entre ambos países. Este tema es el que vamos a analizar hoy en Mirada Clave a continuación, luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y a partir de este momento estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el embajador argentino en Paraguay, Óscar Domingo Pepo. Embajador, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar aquí en Mirada Clave. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder participar. No se preocupe, embajador. Le queríamos consultar un poquitito la visión desde la embajada, desde ustedes, respecto a lo que está ocurriendo justamente en Argentina. En términos económicos, embajador, el año pasado se tuvo una situación, entiendo, de crecimiento económico, pero este año la situación está un poco más complicada. ¿Qué detalles nos puede dar acerca de lo que está ocurriendo precisamente en Argentina, embajador? Mire, lo que pasó en Argentina, además del contexto internacional, que no es para nada beneficioso, lo que significó la guerra, la salida de la pandemia, una herencia que también dejó sus problemas y muy serios, y creo que son motivos centrales de la consecuencia. El gran tema de Argentina hoy es la seca, que no ha permitido tener una cosecha como tiene Argentina generalmente todos los años. Y esto generó un bache de cerca de 20.000 millones de dólares a la economía argentina. Imagínense en una economía que venía con problemas, no poder tener esos dólares tan necesario y fundamental para el desarrollo de todo su proceso industrial, para sus compromisos. Y esto generó verdaderamente inconvenientes muy fuertes, pero que creemos y entendemos también con solidaridad internacional y con toda una serie de medidas que se llevan adelante, esto se va a poder transitar y llegar a un año próximo que sin ninguna duda va a ser un año de crecimiento. Usted sabe que las potencialidades que tiene Argentina son muy importantes en todo lo que hace a su poder agropecuario, ganadero, todo lo que hace a los commodities, al desarrollo industrial, a la potencialidad en todo lo que hace al sector productivo, a la ciencia, a la tecnología, que eso requiere sí de un financiamiento del cual hoy se complica por la falta de esos dólares que son pero tan importantes para la economía argentina. Y lo otro, hay una estructura de desarrollo que tiene que ver con una matriz energética que va a permitir a Argentina en los próximos
2 o 3 años, poder cambiar hoy su sentido y poder ser gran exportador, sobre todo de gas y de otros productos derivados de lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, que es un lugar donde está realizándose inversiones internacionales y nacionales muy, pero muy fuerte, y que va a permitir exportar gas a Chile, a Uruguay, a Brasil, y también creo que hay alternativas para Paraguay y hasta incluso hasta Bolivia. Y por otro lado, hay un programa de desarrollo minero muy fuerte con el litio. En Argentina se encuentran las mayores reservas de litio prácticamente del mundo. Entonces esto genera ya procesos de inversión. Hoy se dice que la minería en Argentina está pasando por un veranillo, y eso indica también que no son tan malas las visiones que tienen las empresas por el nivel de inversión que se llevan adelante. Y no solo el litio, sino también son otros los productos que se sacan una serie de derivados, y cobre, que también han encontrado reservas muy, pero muy importantes. Por eso yo creo que las perspectivas de Argentina hoy son difíciles y complicadas, porque tenemos una inflación que verdaderamente tiene dos componentes. Un componente real de generación a partir de todo lo que hace a la emisión, pero hay otro componente especulativo muy, muy fuerte, muy grande, y que es parte, yo diría, hasta de una tradición en Argentina, donde seguramente cerca del 50 o hasta a veces el 60% del valor de la inflación corresponde a situaciones de especulación, sobre todo de los grandes formadores de precio, o los monopolios, que también generan en la cadena colchones del por las dudas pase algo, o se especula con futuras devaluaciones o situaciones de ese tipo, que generan justamente esta inflación que no correspondería, pero que sí los aplican, y que sí impacta fuertemente, sobre todo en el ingreso de los que menos tienen. Embajador mencionó justamente el tema inflación, que según lo que nosotros leemos, los reportes que nos llegan hasta acá, es un tema bastante preocupante para la ciudadanía argentina. También está el tema de la devaluación del peso argentino, en cierto modo correlacionado con lo que estábamos mencionando anteriormente. Embajador, en Argentina se está viendo también la forma de que este menor valor del peso argentino en términos comparativos no genere, por ejemplo, situaciones de desabastecimiento, y que se pueda tener también un mejor control tal vez de lo que está pasando, pero es una situación bastante complicada. ¿Qué análisis, qué lectura tienen, embajador? Mire, hasta ahora no existe ningún tipo de desestabilizamiento, pero sí se sigue un control muy de cerca de las cadenas productivas, y se garantizan todo lo que son los dólares para el proceso industrial de provisión de materias primas, y también de exportaciones, que es fundamental para el ingreso de mayores dólares en la Argentina. Mientras la Argentina tenga que incrementar estas exportaciones, sobre todo de productos con valor agregado, esto genera proceso virtuoso. Y en eso hay un control. En Argentina el dólar está controlado, el dólar que hace al comercio internacional. Si bien hay un dólar que es denominado blue o paralelo, que es del mercado negro, y que da un valor de referencia, que muchas veces la economía se quiere manejar con esos números y no con el valor real del cual generan las actividades económicas y comerciales internacionales. Me parece que ahí está uno de los problemas que se tiene en esa especulación que existe, en función justamente a opiniones de devaluación, y esas opiniones de devaluación no se van a dar. Argentina lo está haciendo en forma progresiva, el gobierno del ministro Massa esto lo está llevando adelante en un programa, porque no es solo inflación, sino es toda una serie de programas que tienen que ver cómo mantener el proceso productivo de desarrollo y de incremento de nuestra economía, para poder sortear este momento muy, muy difícil, que es esencialmente la falta de estos cerca de 20 a 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares, imagínense lo que es eso. Es prácticamente lo que Paraguay importa y exporta en un año. Es un volumen sumamente significativo, y eso por supuesto que tiene su impacto en la economía local, ¿no? Ujú. Embajador, un tema que, aprovechando que estamos tocando el aspecto cambiario, se había denunciado desde el ámbito de las casas de cambio en nuestro país, es que aparentemente había una presión de que dólares que están en Paraguay
vayan hacia el mercado argentino, la mayoría de ellos en operaciones lastimosamente irregulares. ¿Ustedes tienen algún tipo de información, de preocupación, de trabajo respecto a este tipo de cosas? Porque hablamos de dólares que en teoría se manejan de forma irregular. Mire, Argentina tiene todo un sistema de control en esto y de para nada apañar este tipo de operaciones, ya sea a nivel fronterizo con nuestras aduanas, o en el propio sistema financiero en cuanto a la necesidad de determinar los orígenes de los mismos. Por ende, no digo que no ocurra, pero sí sé de que el control se han extremado los cuidados para evitar esa situación, porque entendemos que muchas veces el origen de esos dólares son a veces hasta de situaciones de ilícitos o de poca demostrabilidad de los fondos y los orígenes de los mismos. Por eso Argentina mantiene, sí, un estricto control de todo lo que hace su mercado, pero también en sus fronteras, tanto terrestre como aérea, o en el caso de acá, que tenemos fronteras de río, también para evitar esa posible, ese posible ingreso de dólares paraguayos hacia Argentina. Embajador, también sigue el proceso con el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Bueno, se sigue negociando en forma continua con el Fondo Monetario Internacional. Yo te diría que es un proceso de que hemos caído ahí, lamentablemente, en una actitud hasta irresponsable, decimos nosotros, del último presidente, que tomó una deuda cercana a los 50.000 millones de dólares para pagar en 4 años, algo imposible de hacerlo. Y esto requirió de todo un programa de negociación, de reprogramación de lo que son sus vencimientos e intereses, y también en trabajar en forma conjunta para que justamente permita cumplir las metas y los objetivos de compromiso, pero que eso no signifique un ahogamiento extremo de lo que es la economía argentina, en función también a los sectores más populares, a los cuales nosotros tenemos una especial atención, y que hace una franja importante hoy de nuestra sociedad. Ujú. Embajador, otro tema que en cierto modo causa preocupación en nuestro país es el intercambio comercial. Argentina es uno de los socios más importantes para Paraguay, incluido también dentro del bloque del Mercosur. Se teme que si la economía argentina atraviesa dificultades, esto en términos de comercio exterior también impacte en Paraguay. ¿Qué dinámica ustedes están identificando por el momento y cuáles son las perspectivas en ese campo? No, mire, nosotros tratamos siempre de incrementar todo lo que hace al comercio formal. Para Argentina también es importante el comercio formal, que es el único que genera beneficio en cuanto a todo el proceso, tanto del Estado como el proceso de origen de las mismas. Y se desalienta y se combate, más que desalienta, cualquier proceso de contrabando, que sabemos que también existe, y que son realidades en muchos casos desde la frontera. Pero Argentina, en definitiva, lo que hace es promover el comercio formal. Nosotros en la embajada estamos recibiendo siempre a empresarios y empresas que vienen, en algunos casos con agenda, otras veces los confirmamos nosotros, a participar acá de cuestiones que hacen a incrementar sus relaciones comerciales entre empresas argentinas y empresas paraguayas. Pero para nada estamos de acuerdo, y muy por el contrario, combatimos, así como combatimos la economía al negro y se combate el contrabando, también con las mismas herramientas, entrecruzando muchas veces los datos. Y segundo, el Mercosur para nosotros es importante y fundamental. Por eso las definiciones que tenía el presidente electo Peña fue muy importante, el mantener ese rol, de afianzar el mismo y de promover justamente acuerdos con otros sectores del mundo, como la Unión Europea, pero salvaguardando la economía de sectores por ahí más débiles de nuestro sistema que podrían ser afectados, es importante. Pero la necesidad de mantener el bloque, de crecer en el mismo en otros aspectos, que también hay veces que hay una demanda comunitaria, diría yo, de más efectividad de lo que es el Mercosur, también ponerse en ese contexto, ¿no? Ujú. Embajador, ¿cómo analizan o cómo ven ustedes un problema bastante serio que nosotros tenemos aquí con el diferencial de precios, que es un punto que usted nombró, el tema del contrabando? Sabemos en Paraguay qué tipo de medidas se están tomando, pero desde la óptica o del lado argentino, ¿qué medidas de control, de desaliento del contrabando se adoptan o se pueden adoptar?
Mire, constantemente estamos trabajando con las fuerzas de seguridad en múltiples reuniones justamente para evitar ese tipo de situación. Y también los controles cruzados que hace todo nuestro sistema tributario y bancario para evitar y para clarificar cuestiones, porque detrás de un contrabando hay un lavado de dinero, digamos, hay un dinero que no entra en el circuito legal y que verdaderamente se lo puede seguir. Lamentablemente estas son cosas que ocurren temporalmente en uno u otro sentido y que afectan a las economías, sobre todo locales. Yo me recuerdo en otras épocas de mi juventud, veníamos siempre a Paraguay a comprar una serie de cosas que eran diferencial muy importante en ese contexto. Sé que también estas son cosas temporales, que seguramente en algunas oportunidades duran un poco más, un poco menos, pero también es una cuestión que daña y genera problemas, sobre todo a la actividad en el país, como es el caso de los neumáticos en Argentina, que hoy hay una presión de importación y de contrabando muy grande. También se está combatiendo muy fuerte en la frontera, en las rutas, con procedimientos en forma continua prácticamente para evitar ese tipo de comercio, ¿no? Pero evidentemente, embajador, es un problema al que se tiene que enfrentar decididamente. Se tiene que enfrentar en forma conjunta y creo que eso es lo que estamos haciendo y trabajar en tratar de evitar estas cuestiones que, fíjate, el tema del combustible es otro de los grandes temas que tenemos nosotros, hasta problemas a veces de desabastecimiento en algunos lugares de nuestro país, fronterizo por ese gran diferencial que existe en un combustible que está subsidiado en Argentina para los argentinos y que verdaderamente a veces el alto consumo genera problemas en la misma. Embajador, le agradecemos muchísimo su tiempo, su predisposición. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Estuvimos conversando con el embajador argentino en Paraguay, Óscar Domingo Pepo. Hacemos una pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y estamos en piso con el analista Andrés Filártiga para seguir analizando lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurre también en Paraguay y cómo se entrelazan las economías de ambos países. Andrés, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir a Mirada Clave. Eduardo, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar aquí. Andrés, primeramente, estábamos ya hablando fuera de micrófono acerca de los procesos que están viviendo cada uno de los países, ¿verdad? Paraguay está teniendo un proceso de crecimiento económico bastante sólido con indicadores que en los últimos años se debilitaron tal vez un poquitito más, pero en cierto modo mucho más sólido que Argentina, ¿verdad? Se está teniendo también una tendencia diferente. Desde tu análisis, desde tu óptica, Andrés, ¿cuáles son los puntos resaltantes justamente de ambos procesos? Correcto. Y Edu, lo que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada fue que hay indicadores que nos muestran cómo los dos modelos, el modelo de estabilidad creado en Paraguay hace unos 15, 20 años, que arranca en el 2003 en adelante, y un modelo en Argentina que marca bastante inestabilidad, cómo eso fue impactando en el crecimiento final de la economía y en uno de los indicadores que es muy interesante también, que es el crecimiento per cápita o el PIB per cápita, ¿verdad? Que nos muestra de alguna manera con bastantes sesgos todavía, pero nos muestra un poquitito el bienestar de la población, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros estábamos viendo es que en Argentina siempre decimos que es un país inmensamente rico y que supo estar entre los primeros 10 países de economías del mundo en 1920 más o menos, y cómo de ahí a hoy se fue degradando, ¿verdad? Entonces la manera de entender eso tiene que ver específicamente con dos cuestiones que también acá nosotros tenemos que cuidar mucho, que son la deuda externa y el déficit fiscal, ¿verdad? Esas situaciones de tener permanentemente déficits fiscales, que son más gastos que ingresos en el Estado,
hace que alguien tenga que calzar el presupuesto. Y normalmente uno puede calzar con deuda, y ahí crece la deuda externa, o emitiendo billetes, ¿verdad?, en la máquina, que las dos cosas generan finalmente inflación. Entonces, lo que los organismos internacionales permanentemente le piden a Argentina y le insisten a Argentina es que reduzca su nivel de déficit fiscal, que es lo que gastan más de lo que ingresan. Y el problema de Argentina también pasa porque ya no sabe de dónde sacar más ingresos. Es una economía que está asfixiada con altos impuestos, unos impuestos, retenciones, exportaciones, IVA alto, renta alta, impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio. O sea, por todos lados hay impuestos. Entonces ya realmente, si es que la economía no crece más, si no tienen un excedente enorme de exportaciones, ¿verdad?, o si atraen muchos capitales para invertir, no hay de dónde sacar más ingresos, ¿verdad?, para el Estado. Y sin embargo, siguen en la misma temática de los gastos, ¿verdad? Argentina tiene su déficit está explicado principalmente, de acuerdo a los organismos internacionales, por el exceso, digamos, de lo que son los subsidios energéticos, subsidios para las familias. Hay muchos subsidios para jubilados, ¿verdad? Hay mucho gasto del Estado en un intento de estado de bienestar, ¿verdad?, que no le falte nada a la población, pero no está calzado con los ingresos. Entonces, yo siempre hablo de que eso es un modelo ideal, pero son modelos para estados ricos, como Finlandia, Noruega, Europa, ¿verdad?, que tienen realmente la caja, digamos, para poder hacer eso, que no le falte nada a la población y que le garantice un piso de estabilidad, ¿verdad? Y en los países que somos todavía no estamos en ese nivel, nos cuesta mucho más. El FMI y el Banco Mundial miden, por ejemplo, el PIB per cápita en 3 grandes grupos. El primero, el más alto, es cuando países que tienen arriba de 25.000 dólares per cápita, $25.000 per cápita. El segundo grupo va de 10.000 a 25.000, ahí está Argentina. Y el tercer grupo va de 2.500 de 3.500 a 10.000, ahí está Paraguay, ¿verdad? Estamos en el tercer grupo, y después hay un grupo más abajo que va hasta 2.500, ¿verdad? Nosotros estamos peleando para llegar al siguiente nivel, donde está Argentina hoy, ¿verdad? Tenemos 5.670 más o menos de PIB per cápita, y si nosotros mantenemos un ritmo de crecimiento de al menos el 6% anual, recién estaríamos empatándole al PIB de Argentina en 14 años. O sea, realmente Paraguay todavía nos falta mucho, ¿verdad? Argentina está en 10.000, 11.000 más o menos, está oscilando ahí, ¿verdad? Pero llegó a estar entre el top 10 en un momento dado. Y bueno, y sus problemas se fueron degradando así por el hecho de que a raíz de los déficits y la deuda, cada 10 años ellos entran en una crisis fuerte, como fue la del 2002, como fue la del Corralito en ese año. Luego vino otra vez en el periodo de Macri, luego tuvieron otra vez ahora la pandemia que le pegó fuertísimo, ¿verdad? Y en cada una de las crisis dispara el desempleo, dispara la pobreza, dispara la inflación, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación que está pasando en Argentina, básicamente explicada por el exceso de deuda. Ellos tienen 103% de deuda sobre PIB, Paraguay tiene 37% más o menos ahora, ¿verdad? Y su déficit está alrededor del 5 o 6% del PIB contra 1,5 2% de Paraguay, ¿verdad? Entonces, la insistencia de los organismos es que baje realmente, que reduzca. Y políticamente en Argentina eso es muy difícil, ¿verdad? Porque cuando vos ya le entregaste derechos a la población, es muy difícil sacarlo. O sea, es prácticamente un subsidio político, ¿verdad? Nadie se anima a tomar realmente esas decisiones de corte que finalmente cambian. Y a eso le llaman una reestructuración, ¿verdad? O un cambio estructural, para que finalmente la causa real de sus problemas termine de una vez, ¿verdad? Y históricamente, en un contexto histórico, esta deuda
en Argentina siempre hay una gran hay un debate, ¿verdad?, entre los peronistas y los liberales, le llaman, ¿verdad? Que unos defienden de que el modelo de Perón fue el que terminó haciendo decaer un poco esta economía, y por otro lado los peronistas le culpan al sistema liberal, ¿verdad? Entonces hay un enfrentamiento permanente que no se ponen de acuerdo, pero realmente, y estudiando un poco lo que se ve es que realmente el modelo peronista comienza en los 50 y Argentina hace un cambio de lo que era su economía agroexportadora, netamente de commodities, a una industria, a un modelo más industrial. Entonces empiezan a generar industrias para el consumo interno, y a crear una clase media que llegó a estar en 90% de la población. Argentina realmente era un paraíso en ese sentido, socialmente hablando, era la más avanzada de Latinoamérica, lejos, en salud, en educación, en cultura, en espacios verdes, en general, ¿verdad? Y eso se va degradando a partir de realmente los gobiernos militares. Los gobiernos militares en Argentina causaron un daño terrible, no solamente con lo que ya se conoce de violencia y todo el terrorismo que hubo, ¿verdad?, sino también en la parte administrativa del Estado. Ellos antes de la dictadura tenían una deuda de 7.000 millones aproximadamente, y después de la dictadura terminaron en 45.000 más o menos, o sea, 5 veces aumentaron la deuda. ¿Y para qué se hizo eso? Porque Argentina compraba armamento, hizo el Mundial de Fútbol, hizo enormes obras, hicieron obras por todos lados, pero no necesariamente productivas, y todo eso hizo que dispare una deuda que hasta hoy los siguientes gobiernos iban sacando deuda para cancelar la anterior, sacando deuda para cancelar, una bicicleta que viene desde esa época, ¿verdad? Y en ese momento se dispara la deuda, y realmente hasta hoy ya no pudieron dar vuelta a esa situación, ¿verdad? No hubo ningún gobierno después que lo pudo estabilizar, y casi siempre la situación para cubrir deuda era emitir más billetes o pedir más préstamos para cancelar, y eso hacía que termine en una hiperinflación y de vuelta a reventar el modelo en una crisis, ¿verdad? Esa es un poco la historia de dónde nace todo esto en Argentina. Pero a pesar de eso, y porque tuvo un siglo de oro, digamos, entre 1800 y 1950, 1850 y 1950, realmente el Estado argentino todavía hoy ofrece una calidad de vida para el ciudadano mayor que el Paraguay, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Ellos tienen mejores niveles de desarrollo humano en salud, en educación, en transporte, ¿verdad?, que nosotros lo sufrimos mucho todavía. Uh-huh. Y bueno, y todos realmente esperamos que Argentina, como Paraguay, le viene muy bien que Argentina esté bien, no le viene mal que esté con crisis permanente, ¿verdad? A nosotros nos impacta mucho del lado del contrabando, ¿verdad? Nos inundan los productos del contrabando desde Argentina, y eso le crea un enorme perjuicio a Paraguay. También dejamos de traer productos que son de buena calidad y de buen precio, que puede ser en Argentina. Perdemos un enorme mercado para meter nuestros productos. Y antes en el bloque te decía, ¿verdad?, que nosotros normalmente estamos yendo a países regionales a ver con empresas paraguayas dónde podemos entrar, y los dos primeros países que se descartan son Venezuela y Argentina, ¿verdad?, por esta inestabilidad, por esta situación de precios que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, competir en ese mercado realmente no es fácil, y entonces uno opta por otros países. Vamos a una breve pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos.
Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con el analista Andrés Filártiga. Andrés, la economía paraguaya tuvo un proceso importante de crecimiento y se vio forzada a desacoplarse en cierto modo de Argentina, teniendo en cuenta los problemas que había justamente en el vecino país. Pero como ya mencionaste en el bloque anterior, si a Argentina, si a la economía argentina le va bien, la perspectiva para nosotros también es favorable. Es decir, nosotros tenemos todavía un relacionamiento importante en términos comerciales sobre todo, y es importante que para Paraguay la economía argentina también pueda marcar un camino de recuperación. Correcto, Eduardo. Argentina es uno de los socios principales de Paraguay en el comercio exterior, ¿verdad? Entonces, si ellos están bien, nosotros les podemos vender más productos y nosotros podemos importar productos de forma legal, ¿verdad? Buenos productos a mejor precio que nos puede beneficiar internamente, ¿verdad? Pero cuando están así, con problemas de precio, ¿verdad? Nos impacta muchísimo el contrabando. Nos inundan productos que entran de contrabando y eso es un enorme perjuicio para nuestro país, ¿verdad? Por el contrabando no se recauda ningún guaraní que no entra al Estado, no se generan puestos de trabajo, se queda en la informalidad, ¿verdad? Entonces eso le hace un enorme daño a nuestro país y como todos saben, el grado de economía informal en Paraguay todavía es altísimo, ¿verdad? Se estima en un 40%, es muchísimo, ¿verdad? Entonces, y eso está un poco alentado por el contrabando cuando Argentina está con problemas de precio, ¿verdad? Como ahora. Y Paraguay optó por un modelo distinto, ¿verdad? Por un modelo no proteccionista como es el argentino, sino una economía abierta, tipos de cambio de mercado, tasas de mercado, la menor cantidad posible de subsidios, o sea, la economía está abierta, no está intervenida por diferentes. Y eso hace que nosotros atraigamos mercados, atraigamos inversionistas, ¿verdad? Y eso hizo un poco el desacople de Argentina. Antes éramos demasiado dependientes de Argentina y de Brasil y hoy tenemos realmente una diversificación un poco más grande en socios, ¿verdad? Uh-huh. Justamente también en términos cambiario, Andrés, creo que para que la gente también dimensione, entienda y comprenda, si el peso argentino, si la economía argentina cae demasiado, eso en cierto modo puede confundirse con mayor competitividad de Argentina en términos de precios, es decir, sí, vemos precios mucho más baratos en Argentina y eso es un desincentivo para que se compren productos paraguayos, por ejemplo. Correctamente, y esa es la manera en que hoy Argentina mantiene sus mercados, ¿verdad? Devaluando permanentemente su moneda para poder en dólares ser más competitivos afuera, ¿verdad? Y tiene realmente una industria que en términos de productividad se quedó bastante, ¿verdad? Y creo que ese fue un poco mirando en perspectiva histórica de vuelta, fue una apuesta interesante de Argentina en los 50, la industrialización, pero los otros países, ¿verdad? Le sobrepasaron en productividad. Corea del Sur comenzó más o menos en la misma época, ¿verdad? Y hoy Corea del Sur es una potencia y Argentina se quedó donde está. Brasil lo superó, Chile lo superó, ¿verdad? Entonces, Chile exporta más que Argentina hoy. Entonces, la industria argentina realmente fue una apuesta, pero no salió como debería haber salido. Y en eso radica uno de los problemas hoy, ¿verdad? De la economía. A pesar de todo eso, la economía argentina es enorme. Es 10 veces el tamaño de Paraguay, ¿verdad? Entonces yo en ningún momento estoy haciendo una comparación de que Paraguay es mejor que Argentina, pero tenemos un modelo que nos da una estabilidad que lo fuimos construyendo desde el 2003 en adelante, ¿verdad? Y que nos está dando unos resultados buenos en términos de que año tras año, paulatinamente, gradualmente, estamos creciendo de a poquito, ¿verdad? En algunos años, como dijiste, bajamos, pero la tendencia es de irnos para arriba. Andrés, mencionaste también la polarización política que existe en Argentina y eso en cierto modo también tiene su impacto económico. Correcto. Estamos teniendo también una sensación de que, teniendo en cuenta el próximo periodo electoral en Argentina, de que hay mucha frustración o resentimiento hacia el modelo actual y eso puede derivar en varios caminos. Aparece, por ejemplo, el candidato Javier Milei como una figura diferente que trata la economía de una forma bastante radicalmente opuesta a lo que está, por ejemplo, ocurriendo en Argentina.
ese tipo de cuestiones y ese tipo de debates también pueden afectar posteriormente a Paraguay, Andrés. Sí, en octubre son las elecciones en Argentina. Estuve hace poquito en Buenos Aires y la sensación de la gente o la percepción que yo tuve es que hay mucha gente, sobre todo el público joven, que va a ser un voto de hartazgo, ¿verdad? Y probablemente vaya con Milei. Y Milei tiene una política totalmente liberal en Argentina, ¿verdad? Él quiere, él básicamente le culpa a los problemas económicos a la clase política y él o sea, una de sus promesas es bajar todo lo que pueda el gasto público que él considera que es como un elefante en Argentina, ¿verdad? Y el gasto público va a bajar y va a dejar de intervenir básicamente el tipo de cambio. Esas son sus principales propuestas. La percepción allá es que el peronismo va a terminar cayendo porque hay descontento con el actual modelo y eso es normalmente un voto castigo, ¿verdad? Y la opción sería el intermedio entre los dos, entre el extremo de Milei y el peronismo, que sería de vuelta el movimiento de Cambiemos del expresidente Macri, que presentaría ahora una nueva chapa, ¿verdad? Que Macri no va en estas candidaturas, pero está Horacio Larreta y creo que Patricia Bullrich pero tampoco está convenciendo tanto al electorado. Pero esas son las opciones que tiene Argentina, ¿verdad? ¿Y qué pasa si gana Milei? Pues va a volver a ser un experimento nuevo en Argentina, ¿verdad? Así como fue cuando ganó Menem, que pasaron de una economía peronista como la de hoy a un modelo completamente diferente, neoliberal, totalmente abierto, privatizaron las empresas públicas, hicieron paridad con el dólar, ¿verdad? Entonces, después vino de la Rúa, vino el estallido y después comienzan ya los Kirchner, ¿verdad? Con nuevamente el modelo Kirchner, peronista. Y ahora estarían volviendo a cambiar. Entonces, no hay estabilidad en Argentina, ¿verdad? Pero cualquiera que gane tiene que, creo yo, aferrarse un poquitito a como dicen los economistas ortodoxos, ¿verdad? Que con los números no se puede jugar. 1 más 1 es 2. Y ellos tienen que reducir, tienen que trabajar por reducir ese déficit fiscal y tienen que reducir la deuda, ¿verdad? Y tienen que dejar de imprimir billetes, que es lo que le está llevando a una inflación escalonada cada vez más, ¿verdad? Andrés, el tema dólar también está causando preocupación hacia este lado. Inclusive la Asociación de Casas de Cambio hizo una denuncia pública de que hay dólares paraguayos que se están yendo hacia Argentina en el mercado informal. Sí. ¿Te parece que justamente con las cuestiones del modelo argentino se plantean este tipo de incentivos para que haya, por ejemplo, una fuga de dólares que podría tener un efecto, en caso de ser así como denuncia las casas de cambio, bastante importante, bastante fuerte para nuestro país? Sí, nuestro mercado es pequeño en términos de tipo de cambio, ¿verdad? El mercado de cambio no es un mercado gigante como Argentina o Brasil o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cualquier distorsión le impacta. Y hoy están viniendo muchísimos argentinos a cambiar el peso acá, llevan dólares y los dólares allá van y cambian al dólar blue, entonces directamente tienen el doble de pesos, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. Ahí el dólar oficial, no me acuerdo exactamente la cifra, pero anda por, no sé, 280 más o menos, y el dólar blue está en 470. Entonces, cuando los paraguayos están viajando por turismo a Argentina, no compran pesos acá y se van allá. Se van con los dólares allá y vayan y cambian en la casa de cambio dólar blue, entonces tienen el doble de peso de lo que estaría teniendo por el tipo de cambio oficial, ¿verdad? Y esa distorsión está ocurriendo de argentinos que vienen a llevar dólares allá para cambiar su dólar blue allá. Y está impactando en nuestro mercado interno, ¿verdad? Que debería estar con un dólar un poco más planchado y sin embargo está todavía con ciertas señales alcistas. Una de las razones es por eso. Una de las razones, no la única, ¿verdad? Andrés, creo que la otra cara es que al tener una economía argentina que está atravesando sus problemas, que está teniendo sus dificultades, muchos inversionistas pasan a mirar con mayor decisión a Paraguay, mucho más decididamente. Esto también es un fenómeno que a lo largo de los últimos años se fue agudizando, sobre todo en sectores específicos, Andrés. Sí.
Esa es una cuestión positiva para nosotros, ¿verdad? En mi opinión, todavía hay muchos argentinos que no están mirando a Paraguay. Los que vinieron y radicaron sus inversiones básicamente en el sector inmobiliario. Algunas que otras experiencias de industria, pero hay muchísimas todavía personas, empresarios, capitales de varias provincias argentinas que no registran la idea de venir a Paraguay. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar un poco esta coyuntura también y salir a vender en Argentina, que pensamos que nos conocen, pero en realidad no nos miran como podrían mirarnos. A un industrial argentino, por ejemplo, que venga a poner su industria acá, con energía barata, con economía abierta, ellos tienen ya los mercados como para exportar. Yo creo que le va a ser un excelente negocio venir y poner su fábrica acá y exportar a los mismos mercados que hoy exportan, ¿verdad? A menos que sea China, donde nosotros no podemos entrar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es una oportunidad enorme de salir a vender nuestro país como destino de inversión a los argentinos, que pensamos que nos conocen, pero yo estoy seguro que todavía falta muchísimo. Hay un mercado enorme para atraer todavía. Andrés, todas las cuestiones que mencionamos sobre Argentina prácticamente no tienen una solución a corto plazo. Son cuestiones, en cierto modo, ya estructurales dentro de la economía argentina y eso solucionar, ir arreglando las distorsiones va a llevar muchísimo tiempo. En ese escenario también, Andrés, justamente las perspectivas para la economía argentina todavía son un poco delicadas, todavía están a la baja y esto también tendría que, justamente como estuvimos comentando ya anteriormente, tendría que ser un factor de análisis dentro de Paraguay. Correcto. Y sí, yo creo que nosotros hoy, como ya dijimos antes, estamos más desacoplados. Tendríamos que trabajar en reforzar los controles de contrabando, que es lo que más nos pega. Nosotros le estamos vendiendo muchísima soja argentina. Básicamente, allá están las principales aceiteras, ¿verdad? En la zona de Rosario, y ellos tienen el mercado con China. Entonces, en vez de que nosotros le estemos exportando a China nuestro aceite elaborado, nosotros le mandamos la materia prima a Rosario y ellos están exportando a China. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Pero en términos generales, Paraguay hoy está bastante desacoplado a Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en cuidar nuestra estabilidad macro y atraer inversiones. Atraer inversiones de Argentina, industria sobre todo, así como se hizo el trabajo con Brasil, ¿verdad? Con Brasil es más maquila, ¿verdad? Pero Argentina no prospera eso porque son más proteccionistas. Y tendríamos que nosotros trabajar en atraer a la fábrica argentina aquí. Justamente también el grado de inversión sería muy interesante para eso, Andrés. Sí, el grado de inversión no solamente para los argentinos, sino para el mundo entero. Yo creo que si llegamos a inversión, vamos a estar recibiendo mucho de Estados Unidos, por ejemplo, Europa, sin dudar, ¿verdad? Pero a mí me preocupan dos cosas, ¿verdad? A partir del 2000, de la pandemia y durante todo el gobierno anterior, o sea, este que está terminando, como dijiste, los indicadores se fueron distorsionando un poco. Y principalmente tienen que ver con el aumento sostenido de la deuda, que si bien acá no es para cubrir subsidios, no es para, ¿verdad? Son obras. Y entonces hay que analizar muy bien si esas obras realmente son productivas, si es que van a retornar, porque uno se endeuda para hacer obras de infraestructura que después tienen que retornar en mayor productividad. Pero si eso no ocurre, como fue en el caso argentino, entonces se termina teniendo una mala deuda, ¿verdad? Una deuda que tenés que pagar y no generó utilidades para pagarlas. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro endeudamiento y tenemos que cuidar nuestro déficit, que desde el 2020 en adelante no volvimos más a la regla fiscal del 1,5. Y eso se cuida con el presupuesto, se cuida siendo bien austeros, sobre todo en el gasto duro, en el gasto que no es productivo, ¿verdad? Y eso me preocupa un poco de aquí en adelante, que no sigamos nosotros la misma trayectoria, ¿verdad? Nosotros estábamos en 12%. Al finalizar el gobierno de Franco, 12% de deuda sobre el PIB y hoy estamos en 37%. Va subiendo, ¿verdad? ¿Estamos haciendo obras? Sí, estamos haciendo obras. La duda es qué tan productivas son y si nos va a dar como para repagar esa deuda tranquilamente. El tema de la seguridad jurídica también, Andrés. También.
Eso es un punto muy importante luego en los informes de calificación crediticia internacional, que es la que nos otorga finalmente el grado de inversión o no, en donde hablan de la seguridad jurídica, o sea, que la justicia no esté influenciada por factores políticos externos, ¿verdad? Que sea una justicia independiente y que sea una justicia que realmente funcione. Y por otro lado, la fortaleza de las instituciones, ¿verdad? Que cuando hay un tema de corrupción, lo que sea, realmente sea sancionado de una manera que no queden dudas de que acá en Paraguay la cuestión jurídica está funcionando. Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, justamente estas precisiones acerca de la economía argentina, cómo fueron los procesos y la comparación entre ambos procesos, también los de Argentina y Paraguay, nos parecen sumamente importantes de analizar. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este y otros espacios del canal. Cuando quiera, Eduardo, para mí un placer. Estuvimos conversando con el analista Andrés Filártiga. Vamos a una pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Y estamos cerrando de esta manera la edición de la fecha de Mirada Clave. Estuvimos analizando cómo lo que está ocurriendo en la economía argentina impacta en nuestro país y abordamos una variedad de aristas que justamente marcan ese impacto de lo que está ocurriendo en el vecino país dentro del nuestro. Estuvimos conversando con el embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Pepo, quien nos dio la visión desde Argentina de lo que está ocurriendo justamente en su país. Se están tomando algunas acciones para poder ir encarrilando factores o indicadores que están causando mucha preocupación en Argentina. Sin embargo, se tiene una situación delicada. Hay cuestiones en las cuales se está trabajando, decía el embajador. Hay intenciones de combatir frontalmente siempre el contrabando, los mercados informales, pero hay que reconocer que estos siguen existiendo teniendo en cuenta factores como el diferencial de precios. El peso argentino está en una referencia bastante baja si es que se compara con el guaraní. Se tiene dentro de nuestro mercado un peso argentino históricamente bajo y ese es un incentivo demasiado grande para que la gente consuma productos argentinos. Hablaba el embajador de, por ejemplo, momentos de desabastecimiento del combustible, un rubro bastante estratégico para cualquier economía, sobre todo también para Argentina y Paraguay. Tener ese tipo de cuestiones es extremadamente preocupante. Por otro lado, también hablamos con el analista Andrés Filártiga. Nos estuvo comentando acerca de cómo el proceso de la economía paraguaya y la economía argentina se estuvo atravesando durante los últimos años. La economía paraguaya marca bastante solidez macro, si bien justamente ya se planteaba de que hay un cierto deterioro dentro de los últimos años, ya probablemente después de la pandemia, o un poquitito antes inclusive, la economía paraguaya se mantiene sólida con una perspectiva de crecimiento mucho más estable. Sin embargo, la economía argentina, que pese a todas las dificultades y complejidades, sigue siendo una de las más importantes dentro de la región y sigue siendo mucho más grande que la economía paraguaya, también está teniendo un proceso diferente, está teniendo de repente una caída en cuanto a lo que es el tamaño económico, pero sigue siendo un mercado sumamente grande para considerar y para tener en cuenta los efectos de cualquier cosa que ocurre dentro de Paraguay. Hablamos del tema del contrabando, hablamos del tema del dólar, hablamos del tema
de cómo también la parte de los déficits fiscales de cada uno de los países está incidiendo dentro de lo que son los diferentes indicadores. Con toda esta visión, con este panorama vertido por ambas personas que estuvieron dentro de nuestra programación, estamos cerrando. Les agradecemos como siempre la compañía, que nos hayan elegido para sus fines de semana y estamos también siempre acompañando el debate económico nacional. De mi parte es todo, les agradecemos muchísimo, hasta la próxima.